Muy buenas tardes. Vamos a comenzar este seminario web sobre autoría y participación en derecho penal. Muchas gracias a quienes se han inscrito y nos acompañan. Hay una grandísima inscripción. Hay en este momento muchísimas personas presentes en la sala. Justo en este instante son 250 y seguirá subiendo. Bueno, eso da cuenta de la importancia del tema y de lo atractiva que resulta la presencia de nuestros dos grandes invitados de hoy, que son el profesor Miguel Díaz y García Conlledo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, en España, y el profesor Víctor Gómez Martín, catedrático de Derecho Penal igualmente de la Universidad de Barcelona. Pues muchas gracias por acompañarnos. No es la primera vez que ellos están con nosotros aquí en un seminario web, ni es tampoco la primera ocasión en la que imparten un curso en SILEX. Finalizó hace no mucho el curso con el que nos acompañaron sobre la temática de concurso de leyes y concurso de delitos. Y hoy están aquí para que podamos dialogar un poco sobre ese curso sobre autoría y participación, grandes problemas históricos y prácticos, que se impartirá del 28 de octubre al 18 de diciembre, en sesiones de 3 horas los viernes. Serán 8 sesiones de 3 horas, por tanto, 24 horas, y toda la información la pueden ver y contrastar en nuestra página www.si-lex.es. Bueno, pues un gustazo, querido Miguel, querido Víctor. Vamos a charlar un poco. Siempre estos cursos son, pues, disculpa para que nosotros tengamos un rato de charla informal sobre temas apasionantes como lo es este de la autoría y la participación. Y como puede haber alguna que otra persona entre los que nos acompañan y nos visitan que todavía no conozca a fondo quién es el profesor Miguel Díaz y quién es el profesor Víctor Gómez, y por qué precisamente ellos son tan adecuados para dictar este curso sobre autoría y participación, pues me permitís que comience preguntando algo sobre vosotros mismos. Miguel Víctor, Víctor Miguel, ¿por qué vuestra dedicación a esta temática dentro de ese campo del derecho penal que en general domináis tan bien? ¿Cómo empezó vuestro amor por estas cuestiones? ¿Qué habéis trabajado? ¿Cómo habéis trabajado? ¿Qué publicaciones tal vez relevantes tenéis ahí? Aparte de vuestra natural modestia. En fin, ¿qué nos contáis a modo de apertura sobre vosotros mismos en relación con este tema? Empiezas tú, Miguel, por ser incluso un poco mayor que Víctor. No se te oye, Miguel. Micrófono. Ahí. Digo que soy bastante mayor que Víctor. Víctor es un chavalillo, a mi lado. Bueno, pues muy buenas tardes, buenas noches casi en España, los amigos de Silex. Buenas tardes, queridos Juan Antonio y Ricardo, tan cercanos incluso físicamente. Y buenas tardes a mi querido colega y entrañable amigo Víctor Gómez. Es un placer estar otra vez con los amigos de Silex. Y esperamos pues que os guste a todos este seminario y sobre todo que aquellos que se inscriban en el curso pues puedan disfrutar, aprender, debatir, etcétera, etcétera, que es nuestra intención. Mira, Juan Antonio, yo te voy a llamar Toño, es que me cuesta llamarme de otra manera, nos vemos siempre. Mira, Toño, lo mío casi con la autoría fue un matrimonio forzado, ¿no? Yo acabé mi carrera de Derecho y entonces el que luego fue mi maestro español me convenció para dedicarme a esto a la universidad. Hablo del profesor Diego Manuel Luzón Peña y me dijo, hay aquí un tema que, bueno, se ha tratado en España y hay algunas obras, pero lleva mucho tiempo, hay que resolverlo y tal. La autoría en Derecho Penal, eso deberías trabajar en la tesis. Bueno, yo dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Yo no sabía mucho, sabía lo justito, ¿no? De una persona que ha acabado su pregrado en Derecho. Y me dijo, y además te vas a ir a Alemania y vas a irte a estudiar con Roxin, que es el máximo experto. Y así hice, bueno, me gané mi beca para irme a Alemania y me planté en Múnich en la puerta de Roxin un día, ya me esperaba, claro,
toc, 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 salió un señor muy alto, que a mí me parecía muy mayor, era notablemente más joven que yo ahora, claro, me pareció muy mayor y del que ya había visto que tenía sobre todo un libro, miles de artículos, ¿no? Un libro que todo el mundo citaba como la Biblia de la autoría, ¿no? Autoría en derecho, autoría y dominio del hecho, ¿no? Täterschaft und Tatherrschaft. Y que efectivamente lo era, ¿no? Para que os hagáis una idea, el libro de Roxin de principio de los años 60, siendo una monografía, lleva 10 ediciones en alemán, más las ediciones en otros idiomas, ¿no? Nada menos, hasta hoy mismo, ¿no? Pero, en fin, me encontré con aquel señor que me hablaba de la autoría, yo me fui, eso como todos los que hemos tenido experiencias alemanas, me imagino que nos pasó lo mismo. Y digo, bueno, vamos a meterle el diente aquí, me puse a leer, no entendía absolutamente nada, pese a que había aprobado muy bien el examen de ingreso en la Universidad de Múnich, y me puse con la autoría y con otras cosas, pues a base de mucho diccionario y poquito a poco, poquito a poco. En fin, que con el tiempo, y pese a ese golpe de realidad, ¿no? Cuando uno se pone a leer incluso a Roxin, a mi maestro alemán, que es de los más claritos, pues con mucho esfuerzo, pues al final, al cabo de unos años, aquello acabó en mi tesis doctoral. La autoría en Derecho Penal, de la cual se derivó un libro ya de hace muchos años, que por cierto está agotado, aunque hay edición colombiana, hay edición chilena, y ahora mismo va a aparecer una edición muy bonita, por cierto, peruana. Espero que los amigos de Perú, pues incluso a lo largo de este tiempo puedan manejarla, ¿no? Y así empezó todo. Y la verdad es que el libro, has pedido que no seamos demasiado inmodestos, bueno, digamos que ha tenido cierta trascendencia, puesto que se pide hasta hoy, y hasta hoy se pretende hacer nuevas ediciones, ¿no? Y entonces esta trascendencia me casó al tema de la autoría, la participación también, pero para siempre, para siempre. Entonces tengo, pues que te piden de aquí a allá, muchísimos producción de artículos, capítulos de libros, etcétera. Y digamos que entre un tercio y la mitad de mis intervenciones en foros públicos, especialmente en el extranjero, especialmente en Latinoamérica, pues versan sobre este tema a partir de ahí, a partir de aquello que yo tampoco elegí directamente, pero que me vino dado y en el que eso sí, después de decir, me sumergí pues muy a fondo. Más o menos esta es la historia y hasta hoy. Muy bien, Miguel, muchas gracias, pero tú sabes que ya que no lo has contado tú, lo voy a decir yo, porque esto es inevitable. Cuando Miguel Díaz, el profesor Miguel Díaz y García Conyedo, llegó a Múnich, en la estación de tren de Múnich, llegaba en tren, había dos personas esperándolo y una de esas personas era yo mismo. Yo no conocía a Miguel entonces, aunque luego el destino nos juntó en la misma universidad de León, llevamos muchos años los dos, muy felizmente, pero quien estaba conmigo y a mí me había invitado a ir a recibirte era otro gran penalista, Enrique Peñaranda Ramos, actualmente catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Y la imagen que yo tengo de ti, y tratas de interrumpirme para que no cuente eso, es la imagen de Miguel bajando del tren y que se le abre la maleta y se le caen las cosas y se pone a decir palabrotas feas, y yo pensé, pero qué mal carácter tiene este hombre. Luego vi que no. Te iba a decir, aparte que eso es verdad, se me cayeron todos los libros que llevaba. En fin, todo aquello se rompió después de un viaje larguísimo en autobús desde España y luego en tren, el ratito final. Iba a decir que Enrique Peñaranda, precisamente otro grandísimo experto en autoría y participación, realmente. Y en Exactamente. otras muchas cosas. ¿Tú que Pero nos, ¿Y tú qué nos cuentas? ¿Cómo llegaste tú a estos andurreales de la autoría, querido Víctor? Bueno, ¿me escucháis bien? Querido Sí. Toño, querido Miguel, querido Ricardo. Bueno, lo primero que debo hacer como Miguel es agradeceros muy sinceramente la oportunidad de compartir este agradabilísimo rato con vosotros. La verdad es que si nosotros siempre explicamos que esto de nuestro trabajo, a veces más que un trabajo, parece una especie de hobby porque nos da la oportunidad de reunirnos con queridísimos amigos y hablar de cosas súper interesantes. La verdad es que nuestro trabajo tiene otras muchas cosas que de hobby tienen bien poco, pero concretamente esta parte sí que lo podríamos calificar como una especie de hobby remunerado y para mí, además de todo eso, en este caso concreto, participar en este curso con vosotros es un auténtico honor porque por lo mucho que os considero, lo mucho que os aprecio como amigos y lo mucho que os admiro, ¿no? Así que al revés, ¿no? Mi agradecimiento por haber pensado en mí para
para este curso también, igual que para el de concursos, el curso de concursos, que yo creo que funcionó pues muy bien, ¿verdad? Mira, o mirad, mi relación con este tema de la autoría y la participación, y en concreto con el tema de la autoría y la participación, por un lado en delitos especiales y por el otro en estructuras organizativas empresariales, es un poco diverso, ¿no? Porque el primero de estos dos temas, el de la autoría y la participación en delitos especiales, fue el objeto precisamente de mi tesis doctoral, en cuyo tribunal precisamente estuvieron tanto Enrique Peñaranda como mi querido Miguel Díaz, ¿no? Y después me referiré a mi relación con ellos y mi relación con el tema a través de ellos también, ¿no? Pero la verdad es que la persona que me indujo, ¿no? Hablando precisamente de autoría y participación, que me indujo a ser el autor de este trabajo doctoral fue mi querido maestro Santiago Mir, que en paz descanse. Claro, cuando yo empecé los cursos de doctorado en el Departamento de Derecho Penal y pensaba en posibles temas de tesis doctoral, la verdad es que me fue muy bien que Santiago ya tuviera prácticamente pensado un tema, no sé si tanto en lo que se refiere a mis hipotéticas condiciones para desarrollarlo, como en lo que concierne a su preocupación por el tema, ¿no? Que era el tema, a propósito de uno de los casos que yo creo que después quizá comentaremos, el caso del no hijo que participa en el parricidio, ¿no? El no hijo que convence al hijo a que mate al padre del inducido, de este último, ¿no? Bueno, y casos parecidos que ya había tratado Santiago Mir. Bueno, a él le preocupaba mucho en general la cuestión de qué principios aplicar para resolver estos supuestos, y después una cuestión relativamente, yo creo que poco tratada en España, que era la del delictum sui generis, ¿no? Es decir, qué nos podía permitir afirmar que un hecho no era tanto un delito común agravado por razón del sujeto activo como un delito distinto, un delito especial distinto al delito común, lo cual podía tener pues mucha importancia en la participación de extraño, ¿no? Entonces, a mí este tema de entrada me pareció muy atractivo, porque yo en los cursos de doctorado y en el máster de Derecho Penal que había cursado anteriormente, pues me había fijado sobre todo en cuestiones de parte general, y me habían llamado en particular la atención los temas de autoría y participación. Y entonces, pues sin solución de continuidad, porque en España prácticamente no había nada traducido sobre este tema y nada español, digamos, escrito, con excepción naturalmente, con las dos honrosas excepciones, sobre todo naturalmente de la tesis doctoral del profesor Miguel Díaz, y la tesis doctoral del profesor Enrique Peñaranda. Pues bueno, Santiago me mandó a Alemania, en este caso a Friburgo, y al Instituto Max Planck, donde me di cuenta de que, bueno, no os exagero si os digo que había escritas pues aproximadamente pues unas 200 tesis doctorales, de aquellas tesis doctorales alemanas del primer tercio del siglo XX, de 30 a 40 páginas, pero todas ellas bastante creativas sobre el delictum sui generis y la comunicabilidad de los elementos personales especiales en los delitos especiales, ¿no? Y entonces me di cuenta de que un tema que pensaba que iba a ser de sencillo abordaje por lo poco en español que había escrito sobre el mismo, iba a ser prácticamente un laberinto por lo mucho en Alemania que se había desarrollado, ¿no? Bueno, después de todo eso, la verdad es que en contra de lo que ocurre en ocasiones, que uno aborrece hasta no querer verlo nunca más el tema de tesis doctoral, en mi caso no fue en absoluto así, más bien todo lo contrario, es un tema que me ha acompañado hasta la actualidad, y ha constituido pues, un compañero de viaje, bueno, pues prácticamente desde el principio de mi carrera académica hasta ahora, como os digo, con compañeros de viaje, digamos, tan queridos, tan admirados como el propio Miguel y el propio Enrique Peñaranda, ¿no? No sé, esto es lo que así a bote pronto os explicaría sobre el tema y su origen, ¿no? Bueno, yo ahora tengo que haceros una pregunta que me parece elemental, pero muy relevante aquí también al efecto de centrar un poquito el tema, ¿no? Nuestro auditorio en este momento se compone en una proporción altísima de queridos amigos de países latinoamericanos. Y entonces la cuestión es
esta, ¿no? ¿Hay una básica uniformidad o coherencia en la regulación de este tipo de cuestiones relativas a autoría o modalidades de participación en España y en Latinoamérica, o en Europa y Latinoamérica, o hay una diversidad fuerte? Y esto se conectaría con una cuestión metodológica para vuestro curso, que yo sé que tenéis perfectamente analizada, que es, ¿se puede hablar de este tema de ser una teoría general importantísima y que permita la comprensión y el abordaje al margen de esas posibles diferencias regulativas que pueda haber? Bueno, si te parece, Víctor, Sí, empiezo yo, ¿sí? claro, claro. Sí, sí, perfecto. Bueno, aunque solo sea por experiencia, mi experiencia me dice que claramente sí. ¿eh? Probablemente sean más diversas, aunque no nos parezcan, las regulaciones sobre autoría y participación dentro de la propia Europa. Nosotros estamos llamando siempre Europa al ámbito de influencia germánico casi, ¿no? Y quizás sean más diferentes. En Latinoamérica, por supuesto, hay muy diferentes sistemas, pero quiero decir, básicamente creo que hablamos de lo mismo y que podemos hablar con total tranquilidad, tratar los temas que vamos a tratar en el curso. Las regulaciones no son idénticas, tienen peculiaridades unas y otras, pero digamos que hay un núcleo básico de países o bastantes países pues que parten de conceptos restrictivos de autores, que distinguen entre autores y partícipes, que tienen la figura del instigador, inductor o determinador y del cómplice. Un cómplice o dos cómplices, uno cualificado o no, ahí vienen las variaciones. Y luego el tenor de sus legislaciones sí que es diferente. Por ejemplo, así de memoria, hablando solo de memoria, por ejemplo, recuerdo el Código Penal argentino se parece mucho al Código Penal español y por lo tanto no responde inmediatamente a las clasificaciones que hoy hacemos en materia de autoría y participación. No es que esté distantísimo, pero también cuando teníamos el otro código, cuando yo hice mi tesis doctoral, por ejemplo, que era con otro código, la discusión se podía hacer sobre él perfectamente igual que ahora. Hay códigos que responden de forma bastante canónica a lo que hoy se entiende que es un concepto restrictivo de autor y una regulación bastante correcta de la autoría y la participación. Pienso en el colombiano, pienso en el peruano, entre otros, ¿no? Cada uno con sus peculiaridades. Ahí, Víctor, te las tendrás que ver con el famoso interviniente del Código Penal colombiano, ¿no? en esos temas. Tiene sus cosas, ¿no? Pero quiero decir, básicamente, es así. Hay un código que a mí me llama la atención y seguro que hay amigos, ya lo he visto que hay, amigos ecuatorianos escuchándonos, es el COIP, que es un código absolutamente moderno, reciente, muy reciente, y que sin embargo tiene una regulación muy sorprendente de la autoría y la participación, una regulación excesivamente detallada de, por ejemplo, de las formas de autoría en las que incluye figuras que en otros países son claramente participación. Una de mis peleas con la letra de la ley, sin salirme de ella, que es lo que yo procuro hacer, es ver si aquello, por ejemplo, la regulación del COIP se puede reducir a algo similar a un concepto restrictivo de autor o no. O como en otros países, si no recuerdo mal, de memoria, por ejemplo, Brasil, todo apunta mucho más a un concepto unitario de autor que no distingue tanto entre formas de autoría y participación. Pero resumiendo, que me estoy enrollando y no dejamos nada para el curso, porque todo esto se dirá en el curso. Toño, yo creo que no hay el más mínimo problema, todo lo contrario, en poder hablar de autoría y participación en un marco general y además aprovechando mucho la participación de los inscritos, que seguramente nos preguntarán por peculiaridades de sus propios países, para enriquecer el conocimiento de todos y el nuestro propio. Así que yo creo que es una tarea asumible y muy bonita. Creo que has acertado con los ejemplos, querido Miguel, porque en el chat veo que comienzan a discutir los ecuatorianos sobre si está bien o está mal su código penal en este punto. Bueno, yo ahora os voy a hacer una especie de atraco en línea, porque se me estaba ocurriendo así sobre la marcha lo siguiente. Es muy posible, casi seguro, que haya algún estudiante un poquito novato entre quienes nos escuchan y estará fascinado por, como siempre ocurre cuando uno oye a los buenos penalistas, estará fascinado por la riqueza conceptual, pero tal vez se está preguntando, bueno, pero ¿cuál es aquí el problema? ¿Por qué no nos contáis en no más de un minuto algún caso donde esta problemática aparece así de un modo visible para el casi lego en el derecho?
Bueno, le paso ahora la palabra a Víctor, que estoy hablando yo demasiado. Bueno, Digamos- yo una cosa, sí, perdona, que te he cortado yo ahora, No, adelante, Miguel. adelante, Víctor, adelante. No, Luego digo yo lo que... una cosa que habría añadido, no añadir porque, digamos, tu respuesta no ha podido ser más completa y aparte yo tenía por aquí anotado precisamente por si intervenía a ese respecto algún comentario justamente sobre el COIP, que como sabes, Miguel, pues también Mirenchu y yo, por ejemplo, conocemos mucho y bueno, en fin, no, pero era sobre la diferencia entre los sistemas unitarios y los sistemas diferenciadores, ¿no? Y dentro de los diferenciadores, los más o menos restrictivos, ¿no? Con el concepto de autoría, ¿no? Pero claro, una diferencia fundamental entre los sistemas unitarios y los diferenciadores es que en los sistemas unitarios cualquier interviniente en el hecho sería calificado como autor y en cambio en los sistemas diferenciadores el Código Penal obliga a distinguir de entre los diferentes codelincuentes, es decir, cuando nos planteamos problemas de autoría y participación estamos partiendo del concepto de codelincuencia, es decir, de intervención de más de un sujeto en el hecho delictivo entre autores y partícipes. La diferencia fundamental ahí no es solamente que en los sistemas unitarios todos los sujetos que intervienen en el hecho respondan como autores y en el diferenciador haya que distinguir entre autores y partícipes, sino que con carácter general, esto no siempre ocurre, con carácter general, en los sistemas unitarios todos los sujetos responden con la misma pena y en los diferenciadores con diferente pena. Pero esto, como digo, es un criterio general que no siempre se cumple y que es más, normalmente no se cumple, porque puede haber sistemas unitarios en los que se distinga penológicamente entre los diferentes autores y sistemas diferenciadores en los que diferentes partícipes respondan con pena idéntica a los autores, como ocurre, por ejemplo, en el caso español con el inductor y el partícipe, ¿no? El Por tanto, aquí cooperador necesario. El cooperador necesario. sí, entre el inductor y el cooperador necesario con el inductor y el cómplice, en cambio, que tendría la pena inferior en grado, ¿no? De forma que yo diría que hay dos razones para ocuparse de estos temas, que son, por un lado, la distinción, digamos, conceptual entre autor y partícipe, que es determinante a los efectos de la accesoriedad. La responsabilidad del partícipe, en principio, es accesoria con respecto a la responsabilidad del autor. Y, en segundo lugar, una cuestión vinculada, digamos, a la pena, que es que, en principio, el autor responderá con más pena que el partícipe o al menos que algunos partícipes, ¿no? Yo como dos elementos fundamentales para ocuparse de temas de autoría y participación que destacaría, ¿no, Miguel? Sí, esa es la diferencia grande son los dos sistemas y a veces incluso, por eso Toño tendría la importancia práctica. Oiga, tanto discutir, ¿no sería mejor que todos autores y tiramos para adelante? Bueno, pues eso no es del todo claro. Eso no es del todo claro porque, como ha dicho Víctor, desde luego yo creo que el tema no es lo que la pena, perdón, no es lo que diferencia unos sistemas de otro. Acabas de decir dos figuras de participación en España con la misma pena que el autor. Lo mismo pasa en Perú, en Argentina, en muchos países. Una, la instigación, inducción, determinación en el mundo entero, que yo sepa, aunque se discute si debía de tener la misma pena. Y en sistemas unitarios lo que hacen es que no se establecen diferencias de pena iniciales, pero luego en materia de determinación de la pena se dice que se tendrá en cuenta la mayor o menor intensidad de la cooperación. Con lo cual, querido Toño, queridos amigos que nos oyen, todas las facilidades que parecía que tenía aquello de no distinguir vuelven a aparecer, ¿no? Con la diferencia, creo yo, que en el derecho penal, que hay que hilar bastante fino a la hora de decir qué es típico y qué no es típico, y cuándo es típico por sí mismo, o dependiendo de lo que haga otro, pues aporta más ventajas en ese derecho penal, pues no sé, como digo, más firme, más propio de un Estado de Derecho, si se quiere. Yo creo un concepto restrictivo de autor, como procurar explicar cuando esté con los amigos allí. Pero bueno, ¿y por qué es importante también esta materia, Toño? Pues porque es que eso lo podemos todos en el cada día, en los casos, está lleno de supuestos en que un delito no lo comete una sola persona, sino que en él intervienen varios, y esto nos va a obligar a decidir. Pero contadnos un caso enrevesado de lo que dejen a nuestros oyentes más jóvenes rascándose sus neuronas y diciendo cielo santo, esto del derecho es muy complicado. Ahora le voy a pasar la palabra enseguida a Víctor porque nos va a contar alguno de empresas, pero yo os pongo uno muy simple. El sujeto que se queda mirando, que le han encargado que mire a ver si viene la policía mientras otros atracan un banco, ¿ese tipo qué es? ¿Es un autor, con la pena del autor?
es un partícipe con la pena del autor y por tanto accesoriedad, es un partícipe, un cómplice con menor pena, o qué diablos es, o el señor que organiza en una casa todas las circunstancias para, yo qué sé, para invadir un edificio y arrasar allí lo que sea, o cualquier otro delito, otro robo, o en fin, lo que queráis, pero luego el tipo se queda en su casa, lo ha organizado todo y se queda en su casa. Tipo importantísimo. Ese desde el punto de vista de un concepto restrictivo de autor, ¿no? Que se fija en lo que dice el tipo, el que matare a otro, el que sustrajere, el que causare daño, etc. Ese, ya porque es importante, lo podemos considerar autor o cómo podemos calificarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con el administrador de una empresa, verdad? Que en una persona jurídica que viendo que las cosas vienen mal dadas, ¿no? Y que es posible que la empresa caiga en una situación de quiebra o de concurso, según los países como se llame, oculta los bienes de la empresa para que los acreedores en el eventual concurso o quiebra no se puedan hacer cobro de sus créditos con él. ¿Qué hacemos con ese sujeto? Porque puede ser que, claro, es fundamental, es el que realiza las acciones. Pero ¿sabéis qué cosa más curiosa? El principio de legalidad, en casi todos los países, el derecho de alzamiento de bienes dice el que se alzare o el que ocultare sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Bueno, pues resulta que los bienes no eran del señor administrador, sino que eran de la empresa, del empresario, de quien sea. Él era un administrador a sueldo. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo podemos castigarlo? Ya por no poner los casos, ya pues, me empiezo a mencionar Fujimori. ¿Cuál es la responsabilidad de Fujimori en los casos de la Cantuta y Barrios Altos? ¿Cuál la del líder de Sendero Luminoso? ¿Qué hacemos si así fuera en casos de corrupción como Mensalao en Brasil? Ahora va a salir Odebrecht por todas partes. Cualquiera que intervenga en esa red, como está un poco organizada ya, todos van a ser autores de todo lo que se haga, o hay que distinguir. Y en fin, los supuestos problemáticos son muchos, pero me he dejado algunos especialmente relevantes ahora porque seguro que Víctor nos los puede contar. Cuando ya nos metemos en estructuras complejas, sea la administración pública, sea una empresa, pues la cosa a su vez se complica. Así que Víctor a lo mejor puede decir algo de esto. Sí, efectivamente, claro, yo comentaría, por ejemplo, a este respecto algún caso, claro, que aquí se pueden plantear un montón de casos distintos en el ámbito de los delitos especiales, por un lado, y por el otro en el ámbito de las estructuras organizativas empresariales, ¿no? Que antes cuando os decía que mi relación con el tema es doble porque, digamos, se desdobla, y esta sería la segunda parte en el particular, digamos, relativo a la distinción entre autores y partícipes en los delitos empresariales, que fue mi tema, digamos, de cátedra, en cuyo tribunal, de hecho, exactamente igual que mi tesis doctoral, estuvo también mi querido Miguel y también mi querido Enrique Peñaranda. Así que como veis es una travesía que hemos hecho prácticamente en paralelo pues hasta hoy, ¿no? Entonces, casos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los delitos especiales, el tema que preocupaba a mi querido maestro Santiago Mir cuando me recomendó dedicarme a este tema era el ya mencionado caso del extraneus, el sujeto no cualificado, que participa en un delito especial impropio, es decir, uno de esos delitos que es especial porque el autor debe ser un sujeto en quien concurran los elementos de autoría exigidos por el tipo, pero que tiene, digamos, un delito como un paralelo en el que la conducta típica puede ser realizada por cualquier sujeto sin que concurra necesariamente una cualidad, relación o propiedad en su persona, ¿no? Por ejemplo, en el ya referido caso del parricidio, si un hermano induce en aquellos ordenamientos jurídicos donde el parricidio está reconocido como delito, como era el caso, por ejemplo, del Código Penal español anterior, y es el caso de muchos países, ¿no? Bueno, pues si ahí, digamos, el parricidio consiste en que el hijo, por ejemplo, ¿no? Uno de los supuestos previstos normalmente en que el hijo mata al padre, el hermano que induce al otro hermano, son dos hermanos, ¿no?, a matar al padre común de ambos, pues no plantearía mayor problema porque en los dos, en el autor y en el inductor, concurre el elemento
relación con la víctima que distingue, digamos, el homicidio del parricidio, ¿no? Que convierte el parricidio en un homicidio agravado. Pero el caso es diferente en el supuesto en el que quien participa es un sujeto en quien no concurre esa relación de parentesco con la víctima. Por ejemplo, un amigo del hijo para que éste mate al padre, ¿no? Bien, en ese caso tendríamos dos posibles soluciones. El amigo responde como inductor a un homicidio porque él es un sujeto no cualificado, o bien responde como inductor a un parricidio porque el hecho principal en el que participa es un delito especial, ¿no? No me voy a posicionar ahora a este respecto porque efectivamente, como bien apuntaba Miguel antes, si no ya explicamos el curso entero. En el ámbito, digamos, del derecho penal económico podemos aplicar este caso, por ejemplo, una falsedad de autoridad o funcionario público cometida en documento público oficial o mercantil en la que intervenga, por ejemplo, un sujeto en el que no concurre la cualidad de autoridad o funcionario público. Y en el ámbito de la empresa, cambiando un poco de tercio, yéndome a mi otra alma, digamos, de autoría y participación, el de autores y partícipes en empresas, trataré de relacionar cuando llegue el momento del curso todo esto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas por un lado y por el otro con aquellos casos en los que la incorporación a una empresa o modelo de prevención de delitos puede suscitar nuevos problemas de autoría y participación, y me estoy refiriendo a la hipotética responsabilidad del oficial de cumplimiento. Miguel se refería hace un momento a los administradores. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si el oficial de cumplimiento se puede considerar, por ejemplo, un administrador de hecho de la empresa. En función de cómo contestemos, las cláusulas de responsabilidad del administrador se le podrán aplicar o no. Si la respuesta fuera que no, entonces tendríamos que preguntarnos si el compliance officer tiene competencias ejecutivas o no, y en función de la respuesta a esa pregunta, entonces podríamos construir, por ejemplo, una responsabilidad en comisión por omisión o un tipo de responsabilidad diferente, y de eso va a depender que podamos castigarle a su vez como autor o partícipe. Disculpadme porque lo planteé en términos tan crípticos, ¿no? Pero es precisamente un poco de esto de lo que se trata, de suscitar a nuestros queridos oyentes pues la inquietud por cómo se resolverían estos casos, ¿no? Bueno, ¿Me has dejas, dicho que... Toño, que les ponga, ¿me dejas, Toño, que les ponga un caso para que se lo vayan pensando? Por favor. Este es un caso que parece de libro, pero en vez de los sujetos ahí que yo voy a poner, pensad en grupos terroristas y en espacios geográficos más rápidos. Dos sujetos quieren matar al presidente del gobierno de un país y deciden hacerlo por la mañana cuando sale a correr, a echar su carrerita, ¿no? Para estar en forma. Y entonces resulta que este presidente del gobierno unas veces sale por la orilla izquierda de un río y otras veces sale por la derecha. Con lo cual dicen, ¿qué hacemos? Dice, bueno, pues ya está, tú te pones en la izquierda, yo me pongo en la derecha y ya está. Y así nos cubrimos con seguridad que nos lo vamos a matar. O sea que el presidente sale ese día y corre por la orilla izquierda y le pega un tiro el que estaba en la orilla izquierda. El otro no ha tocado, no ha hecho nada, de nada, de nada. ¿Qué hacemos con él? Pregunta. Coautoría alternativa. Bueno, coautoría para quienes crean que sea coautoría, no prejuzgo. Yo soy de los que no lo creo, o sea, que imagínense. Pero es el caso que llamamos coautoría alternativa, ¿no? Y que son casos, pues, que claro, contados así parece que están dibujados de un libro, pero hay casos reales que van de eso. Si lo ponemos en aeropuertos diferentes, por ejemplo. Sí, Víctor, o terminales diferentes. Yo ese es el caso, porque me he centrado en los casos que voy a ir tocando yo también en el curso, pero ese es el caso que te iba a comentar precisamente, ¿no? De los que has comentado al principio, el que echaba en falta que comentaras, así que telepáticamente lo has comentado porque es muy bonito, sí, sí. A ver, metámonos un segundo, ya que hemos estado con casos, era muy necesario, vamos un poco a esos conceptos que también al no experto a veces le suenan extraños o abstrusos. Hay dos expresiones que a vosotros, los grandes penalistas, amigos, tremendamente sabios en esta materia, os escucho muy a menudo. Uno es dominio del hecho. Si
si hubiera que relacionar lo del dominio del derecho con estas cuestiones en 2 palabras, ¿cómo lo haréis? Y sin que hacéis esto maravilla. Y otra expresión un poco más compleja es autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Y por lo que yo de vosotros he aprendido, creo que ahí hay otro campo muy interesante donde además aparecen casos de esos que tienen grandes implicaciones políticas, muchas veces mediáticas, etc. Y tengo para mí, también gracias a vosotros, que Roxin tiene algo que ver con esos 2 planteamientos, esas 2 expresiones o esas 2 ideas. ¿Qué nos contáis así rápido y muy comprensible sobre dominio del derecho y sobre aparatos organizados de poder? Empiezo yo por dominio del derecho y si quieres te dejo, Víctor, los aparatos organizados de poder. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Muy Perfecto. bien. Porque además hay una de las cosas, ya anticipo, una de las cosas que se discuten en los aparatos organizados de poder es si esta construcción, de la que os contará 2 palabras ahora, se puede aplicar a las empresas. Fijaros qué cosa más solución. Bueno, el dominio del derecho, las 2 cosas, Toño, yo creo que se deben en gran parte su éxito y que tú los oigas tanto a Roxin. En el caso del dominio del hecho no fue Roxin el que se lo inventó. No fue el que se lo inventó. El dominio del hecho es un criterio, se supone que dentro de conceptos restrictivos de autoría, que dicen autor es quien realiza el tipo correspondiente de delito, ¿no? O sea, el que mata, el que lesiona, el que incendia. Pero claro, en verbos resultativos, decirlo así tan en general, pues fíjate, alguien podría incluso llegar a un concepto de matar que fuera puramente causal, mata a todo el que causa. No parece que esa sea la voluntad del código cuando distingue entre autores y partícipes, ¿no? Porque muchos cómplices eran causales. Entonces, se buscan criterios materiales. Y alguien fue perfilando en Alemania, como ha sido estas cosas, un criterio que era el dominio del hecho. Pues, ¿quién mata? Pues quien es el dueño del hecho de matar, quien domina de diversas maneras. No hay una única manera de dominar. Quien con su actuación decide el sí y el cómo de ese acontecer típico, de ese matar, de ese lesionar, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que se les ocurrió. Y éxito de este criterio, amigos, pues el primero que es verdad que es muy plástico, se ve muy bien así de entrada, ¿no? Luego hay que concretarlo mucho, cosa que hace muy bien, por cierto, Roxin para las distintas formas de autoría, para las distintas constelaciones de casos, etcétera. Pero de entrada es muy... Pero yo creo que su extensión ya no en Alemania, sino por todo el mundo, además de ese carácter plástico, que se ve bien, parece manejable, se debe a que lo han defendido autores de primera talla, influyentísimos en todo el derecho penal. Y yo destaco a 2. A Hans Welzel, el fundador del finalismo, con tintes muy subjetivos, pero él decía que el autor es quien tiene el dominio final del hecho. Esto, por ejemplo, en España entra a través de los finalistas, de Córdoba y muy especialmente de Cerezo, discípulo directo de Roxin, y por aquí creo que pasa, en un primer momento al menos, luego ya ha ido directamente desde Alemania, pasa a Latinoamérica. Con lo cual, creo que esas figuras son muy importantes. Welzel, no hay que decirlo, fue un penalista y filósofo del derecho, por cierto, que era también muy influyente, y Roxin, pues probablemente es el penalista vivo más importante. Y en esta materia, como digo, el libro este de Täterschaft und Tatterschaft, Autoría y Dominio Derecho, del cual hay traducción al español, pues que yo creo que es un salto adelante en la teoría, y es a él al que se le ocurre esto de los que va a decir ahora Víctor, los aparatos organizados de poder, a raíz de la discusión del caso Eichmann y del aparato de poder nazi, ¿verdad? Y se le ocurre una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pues esté de acuerdo o no. Y otras muchas cosas. A partir de ese libro las cosas cambian. Además, Roxin es digamos que esta idea de los aparatos organizados de poder todavía se mantiene dentro de la de dominio del hecho en la concepción roxiniana. Pero es que además se le ocurrieron otras muchas cosas que también se han debatido y en algunos países latinoamericanos yo creo que se han exagerado hasta salirse de lo que eran en un principio. Por ejemplo, a Roxin se le ocurrió aquello de los delitos de infracción de deber. Delitos de infracción de deber, de los que os hablará seguro Víctor muy, 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 muy bien en el curso, y que tenía un alcance, en mi opinión, en el caso de Roxin, dirigido a la autoridad de participación para explicar casos como el que ha dicho él del funcionario este
que le pide a un particular, a un amigo suyo que no funciona, oye, por favor, tú, ¿me destruirías estos documentos públicos que yo tengo a mi cargo como funcionario? Entonces, en particular, porque otros amigos suyos los destruye. Esto le plantea un problema muy grande a la doctrina y a la jurisprudencia de la época, porque, claro, si se sigue una teoría incluso objetivo formal centrada en la realización de los hechos, una del dominio del hecho, ese extraneus, ese amigo, es el que tiene el dominio del hecho, es el que realiza el hecho, y el funcionario tendría que ser un mero instigador, inductor, determinador. Accesoriedad de la participación, como el extraneus no realizaría un hecho típico, el partícipe no puede responder tampoco. Y eso era escandaloso. Ante eso la primera respuesta doctrinal fue esa palabra que seguro que a Toño le gusta mucho. Esa palabra mágica que cuando uno no sabe cómo... No, el funcionario tiene dominio social. Y este perdón, ya lo he dicho, tiene dominio del hecho. ¿Pero qué dominio? Pero si le pide por favor, le dice, oye, por favor, ¿me romperías eso? Cariño? No, pero es un dominio normativo. Es un dominio social. Es decir, es un dominio porque nos sale a nosotros de las narices que sea dominio. Luego yo el dominio social, otros lo han hecho mucho mejor, pero digo en esa primera reacción. Bueno, pues Roxin con esta idea de los delitos de infracción de deber dice, mire, hay algunos delitos cuyo núcleo de autoría es la infracción de un deber extrapenal que pesa sobre el sujeto, no tanto el dominio del hecho. Bueno, lo intenta demostrar con... No son los únicos los de funcionario, hay más. Y fíjate qué importante era esto. Pero después, por ejemplo, otro autor también muy conocido para todos los que nos oyen, Jacobs, aquello le encantó, lo de la infracción de deber. Y pasa de ser una cuestión de autoría y participación a convertirla casi en una cuestión de núcleo de injusto. Y entonces en algunos países, además, esto dice, ¡uf! ¡Qué maravilla! Entonces, cualquier funcionario que pasa por allí, aunque haga un par de fotocopias, ya es autor del delito de infracción de deber, naturalmente, ¿no? Y se hace una extensión de la autoría en algunos países, y voy a decir uno para que no se diga que hablo en el vacío también, voy a hablar de Perú. Me acuerdo una vez dando una charla a jueces y fiscales, amablemente invitado en la Suprema Corte en Lima, yo intenté decir que, bueno, que hasta donde se había llegado la idea de la infracción de deber no era desde luego la original de Roxin, pero algunas aplicaciones no eran ni siquiera la de Jacobs, ni de lejos, ¿no? Y al salir me decían algunos amigos muy queridos, sobre todo fiscales, me decían, ya, Miguel, si creemos que tienes razón, pero es que es comodísimo, ¿eh? Era comodísimo acusar de autor a cualquier funcionario que pasara. Bueno, quiero decir que Roxin, aparte del dominio del hecho, que le debe mucho su éxito a él, a su persona también, pues sí tuvo otra serie de ideas geniales, se compartan o no, y solo he dicho alguna, y ahora ya que me estoy enredando mucho, le paso la palabra a Víctor para que nos cuente lo otro. Gracias, Miguel. Bueno, como podéis comprobar, el saber de Miguel es absolutamente enciclopédico. Una cosa que yo no he dicho antes es que a pesar de que el primer input, digamos, del tema a mí me lo da Santiago Mir, el segundo ya inmediatamente es la enciclopedia, porque hay que llamarla así, la enciclopedia que representa la obra de Miguel, ¿no? Que para mí es sin ninguna duda el Roxin español. Es decir, igual que podemos decir que el Tete Schaff und Tatgeschaft in Strafrecht de Roxin es la enciclopedia alemana sobre autoría y participación en derecho penal, sobre todo sobre autoría, pues la enciclopedia española es sin ninguna duda la de Miguel, ¿no? Entonces, no, en relación con los dos puntos, el de los aparatos de poder organizados, que en realidad quizá la traducción literal del alemán, como ha apuntado en alguna ocasión Ricardo Robles, es aparatos de poder organizatorios, ¿no? Organizativos, sí, es cierto. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues en relación con eso, claro, en parte lo que trataba de resolverse aquí no solo, pero también es la paradoja de que imaginemos, por ejemplo, el caso nazi, ¿no? Los pelotones de fusilamiento, ¿no? Con los disparos de quienes participaban en esos pelotones de fusilamiento, ¿no? Ahí tendríamos que decir que, de acuerdo con la teoría del dominio del hecho aplicada así, digamos, tal cual, sin construir, por ejemplo, sin utilizar la teoría del dominio del hecho a través de un concepto de autoría en el que el instrumento fuera el propio aparato de poder organizativo, organizatorio u organizado, en realidad quien dominaría el hecho sería quien dispararía, y entonces el resto de sujetos, de ahí para atrás,
podrían ser cooperadores, podrían ser inductores, etcétera, ¿no? Pero llegando, tirando para atrás, en esa cadena de inductores absolutamente infinita a Hitler al final, ¿no? Entonces la paradoja aquí sería que Hitler no sería autor, sería inductor, el autor sería el que aprieta el gatillo, con el agravante de que en general la inducción en los códigos penales está redactada, está tipificada de tal manera que solo se castiga la inducción, digamos, directa, ¿no? No la inducción en cadena. Es decir, al inductor del inductor del inductor del inductor normalmente no se le castiga, ¿no? Al menos como inductor, ¿no? Entonces aquí la paradoja sería doble, ¿no? Por un lado, Hitler no es autor sino inductor, y por el otro, incluso como una especie de inductor en cadena, igual podría resultar sin pena, ¿no? Bueno, la forma de invertir el orden lógico de los factores aquí, la forma de dar más importancia, como diría el propio Roxin, ¿no? De erigir en protagonista de la película, digamos, en actor principal a Hitler en este caso, ¿no? Al que está detrás de todo, ¿no? Ideando todo el aparato de poder organizado, sería entenderlo como un autor, una especie de autor mediato, claro, mediatísimo, muy alejado, digamos, del resultado final, entendiéndose que el instrumento en realidad aquí sería el propio aparato de poder organizado, entendiéndose por instrumento ese aparato de poder organizado, porque en realidad está conformado por sujetos que individualizadamente considerados son perfectamente fungibles. Es decir, son esos sujetos, pero podrían ser perfectamente intercambiables, podrían ser cualesquiera otros, ¿no? Esto topa con el problema, no obstante, en fin, ya me estoy adelantando mucho y estamos entrando mucho en materia, ¿no? De que en realidad esos sujetos son sujetos que desde la teoría del instrumento de la autoría mediata son sujetos libres, sujetos con conocimiento y por tanto no encajan bien en la idea de que el instrumento ni es libre ni tiene conocimiento o alguna de las dos cosas. Por eso algunos autores han propuesto en estas estructuras de poder organizado alguna solución diferente a la autoría mediata, como pudiera ser, por ejemplo, la coautoría, etcétera, ¿no? Bien, ahí lo dejaría, porque luego en mi caso lo relacionaría también, como bien apuntaba Miguel, con el tema de la empresa, y si como por ejemplo autores, no en vano alguno de ellos discípulo precisamente de Roxin, como Bernd Schunemann, ya desde el año 79 con su Unternehmenscriminalität ya planteaba la posibilidad de extender un poco esta idea, ¿no? Explorar la posibilidad, la capacidad de rendimiento de esta idea en el concepto de dominio de la organización, ¿no? en la empresa. Bueno, pues sobre esto en su momento nos haremos la pregunta de si estos aparatos de poder organizado realmente dan como para ser aplicada esta doctrina a la empresa, o hay algún elemento, digamos, particular que haría aconsejable aplicar esta doctrina solamente a casos como, por ejemplo, los que ha mencionado antes Miguel del Tercer Reich, caso Eichmann, etcétera, ¿no? En lo que se refiere a los delitos de infracción de deber, simplemente voy a apuntar dos cosas que también van a constituir dos ejes, digamos, de alguna de las sesiones que bueno, tendré el honor de compartir con vosotros a este respecto, ¿no? Efectivamente, como apuntaba Miguel, la solución de los delitos de infracción de deber es muy cómoda porque no exige acreditar, digamos, el dominio del hecho. Una pregunta que podríamos hacernos es si además de infracción de deber podría exigirse también el dominio como un elemento, digamos, acumulativo, o si todos los delitos de infracción de deber son solo de infracción de deber o podrían ser de dominio. La verdad es que la vocación de la categoría es distinguirlos de los llamados delitos de dominio, precisamente, o delitos de posición, ¿no? en terminología de otros autores, pero dos cosas que siempre me han llamado la atención de estos delitos, siempre me han llamado la atención críticamente, son por un lado pues esa facilidad con la que se puede aplicar, pero claro, de tan fácil que es decir, bueno, pues autor es el que infringe el deber y puede responder de forma absolutamente autónoma e independiente, nos da un poco igual si es de una manera o de otra, por acción o por omisión. Por ejemplo, en el ejemplo que mencionaba Miguel, el juez que tiene bajo su custodia un documento y pide a algún funcionario o funcionaria de la oficina judicial que lo destruya, respondería porque infringe su deber de custodia con independencia de si lo hace activamente destruyendo el documento o si no evita que otro lo destruya. Es decir, aquí parece que las categorías de la acción y de la omisión entonces nos dan igual. Esto lo apuntó en su momento Jacobs, lo apuntó en su momento, por ejemplo, Sánchez Vera. Y claro, esto puede ser perfectamente contrario al principio de legalidad, porque dependiendo del verbo típico que utilice el legislador, pues esto puede ser o puede no ser, porque si el legislador dice destruir,
Evidentemente no es lo mismo destruir que no evitar que otro destruya, ¿no? Y luego, por otro lado, una cosa que siempre me ha llamado la atención también, y esto ya de la propia concepción de Roxin, aunque sí que es cierto que en Roxin toda esta construcción sirve para determinar la autoría, no para determinar el injusto, como después ocurre con Jacobs o con Sánchez Vera, es que en realidad el criterio de determinación de la autoría consiste en la infracción de un deber que no está dentro del derecho penal, un deber extrapenal. Es decir, se infringe una norma que está fuera del derecho penal. Por ejemplo, imaginemos una norma de derecho administrativo que determina el deber de custodia de un funcionario con respecto a un documento, y después el derecho penal interviene a través de la sanción, con lo cual en realidad ahí el papel que le queda al derecho penal es básicamente el de sancionar infracciones no penales, ¿no? Es decir, una especie de derecho que estaría compuesto solo por normas de sanción y no por normas de conducta. Las normas de conducta, las normas de determinación se encontrarían fuera del derecho penal, con lo que el papel que le quedaría al derecho penal sería un papel muy extraño de sanción penal, de infracción de normas no penales, ¿no? Bien, yo también me estoy enrollando, ya veis que, queridos oyentes y queridos compañeros, que nos apasionamos con gran rapidez en relación con este tema y dejamos el curso sin contenido prácticamente. De eso sabe mucho Víctor, ya os contará. Yo procuraré dar mi opinión modestamente, pero eso sabe mucho, mucho Víctor, de los delitos especiales, de deber, de posición, combinados. Yo quería decir una cosa, Toño, si me dejas, que creo que puede ser atractiva. Fíjate la importancia de Roxin y de su construcción, la que ha descrito Víctor, de la autoría mediata en aparatos organizados o organizativos o organizatorios de poder. Fíjate la trascendencia porque, bien o mal, como decías tú mismo antes, se ha aplicado a casos, pues eso, pues ya te digo, ¿no? La cúpula del Partido Socialista Unificado de la Alemania Oriental por los disparos en el muro, la Fujimori, la Junta Militar Argentina, aunque aquí les condenaron al final como cooperadores necesarios después de argumentar toda la autoría inmediata, pero en fin, es otro tema. Los militares argentinos, en fin, y otros países se utiliza mucho, aunque mezclado con otras cosas en Colombia. Pero no solo fue eso, es que Roxin, fijaros la importancia que puede tener estas cosas prácticas. En la propia Alemania, los que no habían sido juzgados en Nuremberg, no se habían marchado, se estaba juzgando en la Alemania federal, naturalmente, se estaba juzgando a delincuentes de la época nazi, por delitos cometidos en ese momento. Pero, quién sabe, eso Toño también sabe un montón, probablemente por razones de solo medio enfrentarse a su pasado, es decir, sí hay que enfrentarse, pero vamos a dejarlo chiquitito, aprovechando la teoría dominante en la jurisprudencia alemana en esa época, que eran las teorías subjetivas, el ánimo de autor o ánimo de partícipe, les condenaban a todos los tribunales alemanes como cómplices, con rebaja inmediata y automática de pena obligatoria. Llega Roxin, al margen de que se esté de acuerdo o no, con esta construcción y fundamenta, pues con bastante solidez, aunque ya te digo que no hay que compartirla, yo no la comparto, por ejemplo. Fundamenta con solidez que todos esos tipos eran autores mediatos, porque no solo es autor el que está en la cúspide del aparato, sino todos los eslabones, y por supuesto el que pega el tiro es el ejecutor directo, sería también. Y eso produce una especie de shock, cotilleo ya publicado, para que veáis si tenía valor la cosa y valor personal Roxin. Roxin, que no se caracteriza por escribir mal ni por haber dicho tonterías, ya estamos diciendo lo que manda este artículo antes de publicar el Täterschaft a una revista famosísima alemana y le dicen que no. Es decir, aquello políticamente era revolucionario, parece que la dogmática solo hace, ¿no? Y entonces, claro, afortunadamente la otra revista muy importante, la más antigua alemana, el Goldamer Strafrecht, se lo admite, lo publican y luego ya lo integran en el libro después. Pero quiero decir que no solo los grandes casos, estaba ocurriendo ya cuando Roxin habla en Alemania, suponía un cambio enorme práctico en la responsabilidad de esos sujetos. Bueno, maravilloso. Hago un pequeño, introduzco un nuevo tema, que es el de qué papel tienen estas cuestiones o cómo se plantea este asunto de la autoría de la participación en los delitos de imprudencia o por hechos culposos. Y viene al caso, creo, una pregunta estupenda que tenemos en el chat, una de tantas buenas preguntas que hay ahí, donde alguien plantea el caso de un médico que de manera muy imprudente, un cirujano muy imprudente que opera
así produce graves lesiones o muerte del paciente, y si es posible imputar algún tipo de responsabilidad con estos mecanismos conceptuales a otros sanitarios presentes, como el anestesiólogo, el equipo de enfermería, etcétera. Entonces, uno, ¿vale este ejemplo? Dos, ¿hay particularidades en los delitos de imprudencia? Hombre, y tantos y tantas, Toño. Ya había visto la pregunta en el chat. Claro, claro que las hay. Aquí en la imprudencia pasa una cosa muy, francamente, curiosa, ¿no? La doctrina dominante alemana siempre, pero después también, aunque ahora ya hay algunos que no tanto, ¿no? Pero bueno, eso ya lo contaré en el curso. Pues el concepto unitario de autor, ese que no distingue entre autores y partícipes, que no cree en la accesoriedad de la participación, era demonizado en Alemania. No es que hablaran mal, es que, vamos, era casi propio de un Estado terrorista. Por cierto, es el que parece que está ahora mismo en Austria, algunos dicen que en Italia, no sé si era Noruega, pero en fin, que no es para tanto la cosa, yo siempre dije que no era para tanto, pero bueno, decían eso. Y sin embargo, llega la imprudencia, y en la intervención imprudente de varios, los alemanes, ¿no?, con alguna excepción, y con ello todos los que les han seguido, que es casi todo el mundo, sobre todo los que han seguido a Roxin, dicen: todo el que interviene en un hecho imprudente, todo el que colabora a él, naturalmente, mientras se pruebe la relación de causalidad y de imputación objetiva del resultado de la acción, en fin, todos los demás requisitos, como no, todos son autores. Dice uno, joder, ¿por qué? Concepto unitario aquí, y digo, qué contradicción, ¿no?, la de esta gente, diciéndonos ahí, no, por Dios, concepto unitario nunca, eso es lo peor. Bueno, pues la razón es muy sencilla. Como se convencieron muy mucho de la teoría del dominio del hecho y la concibieron primero de una manera bastante subjetiva, pongamos Belzel, pero después siempre como objetiva subjetiva, es decir, que no puede tener el dominio del hecho, dicen ellos, quien como mínimo no sabe que lo tiene o no quiere tenerlo. Quien no quiere dominar el hecho no sabe que lo tiene. Bueno, pues claro, llegan a la imprudencia y se quedan colgados, se quedan en el aire. ¿No? Es que la imprudencia no se sabe. Vamos, toma ya. Y entonces todos autores. A Roxin en el fondo esto nunca le ha gustado, hasta el punto que alguna vez ha dicho que son plausibles las posturas de quienes como yo sí distinguimos, y además tenemos una posición muy peculiar, ¿no?, en España bastante común al respecto, y que tampoco voy a contar toda porque si no me cargo el curso. Pero sí, Toño, es muy importante. La doctrina dominante en todos los países, en España también, a partir de ahí, considera que en la imprudencia no se pueden hacer distinciones. Yo ya he anticipado, yo creo que sí se pueden. Hay autores en España, se ha podido, se ha hecho con las teorías más antiguas, como la objetivo formal, pero también con otras, como la que mi maestro español y yo sostenemos aquí, que yo creía que era una versión heterodoxa del dominio del derecho. Hay algunos que nos dicen que no, nos quieren expulsar de la zona de dominio, de la determinación objetiva y positiva del hecho. Intentamos diferenciar, pero también otras. El tan añorado Santiago Mir, tu maestro, pues ahí hacía diferencias. Entonces, por ejemplo, la complicidad imprudente la excluía del castigo y en todo caso le entendía que se podía distinguir con su criterio de la pertenencia del hecho. Y sí, ese es un tema muy relevante. Entonces, ¿qué le diría a nuestro amigo o amiga que nos preguntaba en el chat? Bueno, que se espere a las explicaciones del curso. No, pero le anticipo. Naturalmente, el anestesista y los demás no van a responder porque sí. Obviamente tiene que demostrarse que ellos también han actuado con una imprudencia, con culpa, ¿verdad? Y que a esa culpa también está conectada causalmente con el resultado de la muerte del sujeto y que existe una relación de imputación objetiva, en fin, lo de siempre. Pero si es así, ellos dirán, todos ellos son autores. Otros diremos, depende. Si aquí es que depende, si infringieron en común porque no podían hacerlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el deber de cuidado, porque no podían hacerlo de otra manera, el anestesista o anestesiólogo y el cirujano tenían un deber común ahí, de cierto deber de actuación, pues podrán llegar a ser coautores, pero las relaciones en el trabajo en equipo médico pueden ser muy diversas. Como por cierto sabes muy bien, Toño, porque hoy por fin se ha publicado, ¿verdad?, en Ecuador también, un libro sobre responsabilidad médica en general, en el cual también intervenimos algunos penalistas y algo, aunque muy genérico, yo digo concretamente de ese tema que a usted le interesa, amiga o amigo del chat. Pero ya os digo, mientras den los demás requisitos, doctrina dominante, todos autores.
por lo menos Sí, en esas relaciones horizontales que le llamamos, ¿no? Sí, gracias por recordarlo, Miguel, porque es verdad que se da esa circunstancia de que en el día de ayer apareció al fin publicado en Ecuador un libro en el que tú y yo participamos con otros compañeros de distintas disciplinas y que es una obra colectiva sobre la responsabilidad penal y civil de médicos y personal sanitario. Bueno, en ese libro, de que luego os daré la referencia completa, porque en alguna parte pues, se pueden encontrar algunos estudios interesantes, como el tuyo mismo, el de nuestro común amigo Javier de Vicente o el de tu maestro Diego Luzón Peña, etc. Hay una De pregunta Giovanna para que, Vallejo, la colombiana Giovanna Vallejo. etc. Sí, es un buen libro lleno de buenos autores y autoras. Hay una pregunta en el chat a la que yo estaba tratando de encontrar el sentido profundo, pero lo mejor es que os lo pregunte a vosotros, porque para el que no es penalista experto, como es mi caso, ni experto ni nada, pues tal vez le falta algo a la pregunta para que yo acabe de verle la cuestión. Dice, ¿se pueden comentar algo sobre la coautoría compartida en casos de tenencia ilegal de armas de fuego? ¿Y cuál es su posición, vuestra posición, y sobre si la tenencia debería ser una responsabilidad personalísima? Contadnos el sentido de esa pregunta y si no, buscamos que El nos sentido de la esa pregunta yo aclare. creo que es la pregunta más hecha en Latinoamérica. ¿Mm? A ver. Pero realmente, creo yo, te estoy exagerando un poco porque me la han hecho en tantos países, muy especialmente en Colombia, Ricardo. ¿Eh? Pero más que un problema de autoría y participación, ahí lo que se produce es, primero, un problema de tipicidad, que los tipos legales, como ocurre en otros temas, hacen tan amplia la tipicidad de ese delito de tenencia de armas que parece que todo el que pasaba por allí, cuando hay un arma por medio, ya cumple todos los elementos típicos y por tanto es autor de él. Y luego también, corrígeme en este caso Ricardo, el colombiano al que yo veo más directamente, la jurisprudencia a veces también tiene una tendencia expansiva en este delito, y dice que, por ejemplo, son autores de un delito de tenencia o de porte de armas, todos los que van en un carro, aunque el arma solo la haya aportado uno de ellos, pero como estaban todos en el carro, todos son coautores de tenencia. El problema, repito, no son las reglas de distinción entre autoría y participación, sino la amplitud de los tipos y de la jurisprudencia al respecto, en mi opinión. Por cierto, no es privativo de algunos países el que se establezcan tipos de la parte especial que se parecen mucho a un concepto unitario de autor, en el que desaparecen prácticamente las posibles diferencias entre autoría y participación. Mírese el del tráfico de drogas en nuestra querida España, desde donde hablamos nosotros. Es tan amplio, ¿no?, que realmente uno dice, no, mira, acaba así. Y todo aquel que de otro modo favorezca el consumo ilegal de drogas tóxicas, etc. Bueno, favorezca es lo que hace un cómplice. Bueno, pues lo ha elevado a la categoría de la autoría. Luego, claro, llega el Supremo y se asusta, ¿no? El Tribunal Supremo se asusta y dice, ¿cómo vamos a castigar igual al tipo este que ha prestado la casa? Pues dígaselo al señor legislador, dígaselo al señor legislador. Entonces me parece a mí, igual estoy equivocado, y claro, habría que verlo en cada uno de los países, que al delito de porte de armas le pasa un poco parecido. Pero, en fin. Sí, Muy yo bien. a este respecto, si me lo permitís, y relacionándolo también con la pregunta anterior, o sea, me ha quedado antes en relación con... Estaba mirando ahora las preguntas del chat y hay varias interesantes. Hay una anterior sobre aparatos de poder organizados, ¿no? En realidad el problema que planteábamos de que los que forman parte de ese aparato en principio actúan de forma libre y por tanto aplicando el principio de prohibición de regreso, en principio responderían ellos y no los anteriores. Pero dejando aparte eso, que ya lo hemos comentado largamente y más largamente lo comentaremos en el curso, la pregunta de los médicos, claro, al final veremos que ahí cuando se trata de estructuras organizadas, por ejemplo, en este caso una estructura organizada legal, no como la de los aparatos de poder organizados, sino legal, en el ámbito médico, entonces vemos cómo los criterios y los principios generales de determinación de la autoría y la participación tradicionales, digamos, del derecho penal clásico, entran un poco en crisis, ¿no? Porque ahí veremos que en muchos casos lo determinante, esto se ve sobre todo en derecho penal económico, pero en derecho penal médico podría verse también, no siempre es la ejecución material,
sino una decisión, un acuerdo adoptado con carácter previo, ¿no? O, por ejemplo, el no hacer algo debiendo y conociéndolo y debiendo evitarlo, ¿no? Es decir, la comisión por omisión ahí, ¿no? También tiene una carta de naturaleza que a lo mejor no tienen otros delitos. Y luego, aparte, estas estructuras funcionan, esto nos lo enseña la sociología, digamos, de las organizaciones, aplicándose una serie de principios, el principio de división del trabajo, el principio de reparto, digamos, del trabajo horizontal, vertical, de confianza, desconfianza, competencia, especialidad, etcétera, pues que si son aplicables a la actividad, digamos, de la propia organización, con razón de más lo serán, para entender esa actividad y para imputar eventualmente, digamos, responsabilidades incluso penales, ¿no? Por tanto, veremos en su momento la capacidad de rendimiento, yo creo que grande, que aporta todo el conocimiento de la sociología de las organizaciones a la resolución de casos que se plantean dentro de organizaciones, por ejemplo, organizaciones médicas, ¿no? En relación con el tema de la tenencia, es un tema que es muy interesante y que efectivamente a mí personalmente, también en España, estudiantes que vienen de aquí y de allá a hacer el máster de penal, pues también me lo preguntan porque durante muchos años me ha tocado explicar estos delitos, ¿no? Y yo diría, añadiendo a lo ya comentado por Miguel, con lo que estaría completamente de acuerdo, que por ejemplo en el caso español, una cosa que plantea la circunstancia de que efectivamente los tipos y concretamente las conductas típicas pues son muy genéricas y literalmente parecerían evocar la estructura de delitos de peligro abstracto, es que hay una línea jurisprudencial incluso del propio Tribunal Supremo que convierte prácticamente estos delitos en delitos de peligro concreto, precisamente para evitar extender la aplicación del tipo a todo aquel que pasara por allí, ¿no? Exigiendo entonces no solamente la tenencia y el porte, sino la tenencia y el porte en condiciones en que el arma portada sea inmediatamente utilizable, ¿no? Como un criterio no de determinación de la autoría de la participación, sino de restricción prácticamente teleológica del tipo. Recuerdo, por ejemplo, sentencias de Martín Pallín que aplican este criterio, pero que quizás nos sirvan de alguna manera para contestar la pregunta que formulaba la compañera o compañero que la ha formulado, ¿no? Micro, Toño. Estoy buscando una pregunta que he visto hace esta pregunta a mí como no experto me parece fascinante y no es que pretenda yo torturaros mucho rato más, que ya estoy abusando de vuestra generosidad, pero pregunta alguien en el chat, que me disculpe, no puedo leer su nombre, dice: ¿puede un asesino a sueldo o sicario ser autor o partícipe del delito de feminicidio cuando los motivos de género provienen de quien lo contrató, de quien contrató el hecho o quien contrató el crimen? Hola, Víctor. Y si sabéis responder bien a esa, busco una más difícil todavía. Vamos a ver. Bueno, aquí depende de cómo esté regulado en cada país, pero en principio, digamos que en aquellos casos en los que el feminicidio es un delito distinto al delito de homicidio y exige la concurrencia en el autor de la relación con la víctima, solamente podría ser autor, esa es una de las características fundamentales de los delitos especiales. Autor, en sentido estricto, solo podría serlo el sujeto que presente esa relación. De tal modo que aquel que ha colaborado de forma necesaria, como sería el caso con él, habría que plantearse si responde como cooperador necesario al feminicidio, al delito especial, o, como es absolutamente evidente que también existirá un delito como un paralelo que será el homicidio, si debe ser castigado como cooperador necesario del homicidio. Este es precisamente uno de los casos de participación en delito especial impropio pues, que vamos a plantear en el curso. El problema, Víctor, sí. aquí es que, como lo plantea nuestra amiga o nuestro amigo, es que es el sicario, es el que mata, el que no tiene la relación o el ánimo, ¿no? Bueno, es al revés, el problema es justo inverso, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, claro, aquí digamos que efectivamente, ¿no? En este caso, el inductor, ¿no? El que estructuralmente es el inductor es aquel en quien concurre ese elemento.
Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos en cuenta lo que diría a continuación, el hecho principal es el que realiza el sicario no plantea, no presenta la relación con la víctima, debería responder como autor de un homicidio, de un asesinato, digamos, común, ¿no? El problema sería que entonces el que tiene la relación con la víctima debería responder como inductor, digamos, a ese homicidio, en su caso con la grabación, digamos, de parentesco. Salvo que construyamos, digamos, la solución de otra manera y pudiéramos llegar a entender que si el feminicidio existe como un delito distinto del homicidio, entonces el inductor pariente en realidad no sería inductor, sino una suerte de autor mediato del feminicidio, utilizando, digamos, al sujeto no cualificado como un instrumento normativo. Pero claro, ahí el problema es que, claro, es lo del instrumento normativo, porque en realidad instrumento en sentido estricto no lo sería, puesto que actúa con conocimiento y con plena libertad, conocimiento, responsabilidad. Claro, efectivamente. Yo este caso, claro, como ha dicho muy bien Víctor, creo que depende de la regulación de cada país. Pero creo que lo suyo, para no forzar de esa manera la autoría inmediata, mucha gente cree que el que paga el sicario es un autor inmediato, pero yo, en mi opinión, para nada en absoluto, digo en general. Sí, ¿no? Sí, de acuerdo, sí. Entonces, este caso yo creo que, según cuál sea la regulación, debería ser un caso de homicidio o asesinato por parte del sicario y de instigación por parte de la persona que tiene la relación o el ánimo, etcétera, etcétera. Lo cual ya quiere decir que, por cierto, en todos los países que yo conozco va a responder igual que el asesino, y no está mal tampoco, ¿no? Y en muchos países existe además un agravante por motivación de género o por razón de género, la cual podría ser aplicable y modularía la pena. Pero claro, eso sin ver la regulación concreta, como bien ha dicho Víctor, pues es difícil, ¿no? De decir una calificación general para tantos países, ¿no? Yo en España sí lo calificaría así, pero... Sí, es la, bueno, lo que sí, es la solución a la que había más o menos llegado yo en mi intervención, aplicando pues a lo mejor bueno, de hecho, según cuál fuera la relación si encajara, la circunstancia genérica agravante de parentesco incluso, ¿no? Incluso, eso sí, podría llegar a ser si fuera pariente. Sí. No, tenemos que terminar sí o sí. Hay muchas preguntas maravillosas. Ahí quedan. Yo sé que las vais a tratar en vuestro curso en su inmensa mayoría. Pero hay una que tengo muchas ganas de plantearle a Miguel. Y discúlpame con esto, querido Miguel, si te meto en otra complicación más. Porque nos preguntan por algo que ocurrió en el juicio y condena contra el expresidente Rafael Correa. A nosotros la parte política y el debate político que puede venir en Ecuador aquí a estos efectos nos importa cero, pero nosotros, tú y yo, algo estudiamos de ese caso en una oportunidad o bastante a fondo una parte de ese caso. Y entonces Luis Alberto Villavicencio, aquí sí puedo leer el nombre, si me ha sido posible, nos interroga sobre, creo, el sentido que tiene condenar así a un expresidente, por ejemplo, por autoría mediata por instigación en el delito de cohecho. Eso así leído, con independencia de que sea Ecuador o sea la Conchinchina, ¿suena razonable o no? No, eso en general no sonaría razonable porque nos suena a todos los que trabajamos estos temas, autor mediato por instigación nos suena fatal, pero es que es el coit. O sea, quiero decir, la calificación viene en el coit. Dentro de la autoría mediata, uno de los primeros supuestos dice el que instigue a otro a cometer el hecho. Bueno, este es el caso Sobornos, al que él se refiere y la condena. Este caso es muy curioso porque en él la Fiscalía ecuatoriana precisamente empezó, le gusta dar un salto en el vacío antes de mirar otras cosas, quiso a ver si enganchaba a los que al final se condenó, que fue a Correa y a algunos funcionarios públicos y a varios empresarios, quiso a ver si lograba engancharlos a través de la figura de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Claro, eso era muy difícil, porque habría que probar la existencia de un aparato, pero es que no es cualquier organización, no es que 5 amigos se hayan organizado y los otros hayan dicho que sí para cobrarles unos sobornos, unos cohechos. No se tiene que dar los requisitos que dice Roxin. Es que mire usted, aquí lo que tiene que ocurrir es que si Pepito dice que no, les pide los sobornos, haya Juanito que se los va a pedir,
otro Inox lo va a pedir otro, sustitución sin límites. Y esto no se da aquí, entonces eso estaba abocado al fracaso. Al final, en una cosa bastante incomprensible, a lo que acuden las sentencias es a otro. Hay que poner siempre a Roxin de por medio, ¿no? A lo de los delitos de infracción de deber. Como eran funcionarios, ¿no? Como eran funcionarios de infracción del deber, todos los funcionarios eran coautores del cohecho. Y a los empresarios les sacudieron un cohecho pasivo agravado también enorme. Pero en fin, no voy a entrar en los detalles del caso. Pero es que, en mi opinión, y luego diré lo más importante del caso, si de verdad se hubiera demostrado que Correa había incitado a los otros funcionarios a pedir sobornos o a los empresarios a darlos, pues claro que sería un instigador. ¿Qué otra cosa podría ser? Un instigador que, en mi opinión, no es un autor mediato, es un instigador, y se le castigaría como instigador en España, en Perú, en Colombia y también en Ecuador, con la misma pena del autor. ¿Que podría tener además algunas agravaciones por su posición? ¿No? Unas agravaciones genéricas, pues seguramente sí. Yo creo, y como bien sabe Toño, que el problema en el caso Sobornos más bien fue otro, es que había, sobre todo en la parte de varios de los empresarios, había unas carencias probatorias enormes. Pero si todo lo que se dice que se probó de verdad hubiera estado probado, yo creo que no hacía falta acudir a grandes construcciones de este tipo. Es que desde cualquier construcción, si Correa fue el que incitó a los otros funcionarios a cobrar los sobornos, pues claro, es un instigador. Y si los otros los cobraron, le pidieron al empresario y el empresario les dio, esos son unos autores desde cualquier teoría o posición que tomemos, desde las más claras de... ¿Por qué? Porque son sujetos que realizarían de propia mano toda la acción típica, punto. No hay que enredarse tanto. Es que a veces, claro, este es el problema a veces de la alta dogmática regularmente entendida, ¿sabes? Que enseguida se salta a las grandes construcciones para no intentando ver las cosas con sencillez. En todo caso, repito, yo no soy capaz de pronunciarme sobre casos concretos hasta el fondo, porque no los conozco del todo, no he tenido esa inmediación. En este tuvimos alguna relación un poco más cercana y yo creo que aquí el problema básicamente era un problema probatorio, no de autoría. Aprobadas las cosas, el tema de autoría era bastante sencillote, me da a mí la impresión. De autoría y participación. Dije que sería la última, pero tengo que hacer una porque si no me lo van a echar en cara con toda la razón algunos espectadores, porque por ahí en redes sociales promocionamos este seminario con un ejemplo que habíamos comentado y yo dije que aquí vosotros propondríais alguna solución y entonces brevemente, ya palabra de honor que terminamos así, os pregunto cómo analizáis este caso. Si sin estar de acuerdo y sin saber ni tener que saber uno de otro, dos sujetos con el fin de matar a un tercero, le ponen cada uno en la bebida y comida 2 gramos de un veneno, lo cual causa la muerte, pero los peritos dicen que el veneno es solo letal a partir de 3 gramos, ¿son ambos autores del asesinato? O sea, cada uno puso 2 gramos, pero hacen falta 3 para causar la muerte. ¿Qué pretendía? Claro, aquí ya desvelamos el secreto, pero bueno, voy a dar mi opinión y le dejo a Víctor. Ahora es verdad que voy a ser muy, muy rápido. Claro que son autores, pero no de la muerte, del intento de matar. Aquí no hay ningún problema de autoría, los dos ponen el veneno, ¿qué otra cosa van a ser? Recuerden que el caso, como lo está planteando el profesor García Amado, actúan de manera totalmente separada. Lo que hay un problema es distinto, es un problema diferente. Es si a estas dos acciones que unió el azar, a cada una de ellas, es que no podemos juntarlas, las unió el azar, si a cada una de ellas les es imputable objetivamente, como queramos llamar a esa figura, ese resultado. Mi respuesta, que intentaré explicar en las clases, ¿no?, es no. Entonces cada uno de ellos son autores de una tentativa, eso sí, inidónea. ¿Se castiga? Depende de los países, depende de concepciones, eso lo podemos discutir en el momento. Una tentativa inidónea por inidónea del medio. Qué curioso, ¿no?, que haya un muerto y nadie lo mató. Bueno, sí lo mataron. Nadie responderá por un homicidio consumado o un asesinato consumado, que no es lo mismo, en mi opinión. La cosa cambia radicalmente si los dos están de acuerdo. Esto es una cosa puramente subjetiva. No, es que entonces ya no tenemos dos acciones aisladas de poner 2 gramos de veneno, o no sé cuántos has dicho, sino que tenemos una acción conjunta de poner 4 gramos. El veneno es letal desde 3, perfectamente imputable a ese señor, a esos 2 señores que serán coautores de un asesinato. Pero hay que ver cómo son las cosas en la realidad.
sea, yo no sé si está de acuerdo Víctor conmigo, que es el famoso caso de la autoría accesoria, yuxtapuesta, como queramos llamarle, que realmente no es un problema de autoría, es un problema de otra parte de la teoría del delito. Por cierto, voy a aprovechar y ahora le dejo que Víctor cierre. Una cosa muy interesante que me parece que ha dicho Víctor cuando ha hablado pues, de la responsabilidad de las empresas, sobre estructuras complejas, en el derecho penal económico, en el derecho penal médico. Una cosa que hay que intentar hacer cuando uno maneja estos temas penales, sobre todo de teoría del delito, aparentemente tan abstractos, pero que resuelven casos concretos y a los que nos tenemos que orientar, es tenerlo todo en la cabeza. O sea, aquí hemos destacado los aspectos de autoría que hay. Pero esto de la responsabilidad penal médica hay omisiones, imprudencias, dolos, autoría y participación. Y está todo junto, no se puede aislar, como muy bien ha puesto con algunos ejemplos de manifiesto Víctor. Y bueno, que me estoy enrollando demasiado. Víctor, di tú algo de esto de los sólidos. No, mira, precisamente me lo pones en bandeja porque iba a comentar varias cosas en relación con tu intervención anterior. Simplemente una muy rápida y ahora vuelvo al tema de los 2 gramos y de tal, pero aplicado a la empresa, que diréis, bueno, ¿qué relación guarda la velocidad con el tocino? ¿No? Pues ya veréis que alguna, ¿no? No, lo de los códigos penales que vienen a confundir más o menos al inductor con algún tipo de autor, yo creo que esto viene quizá históricamente, ¿no? Puestos a pensar bien, ¿no? A veces puede venir Claro, puede venir de un lío espantoso la teoría del delito, puede venir, digamos, de la historia del autor intelectual, ¿no? Es decir, la idea de por qué se castiga al inductor si lo único que hace es inducir a quien es autor del delito y no solo castigarle, sino castigarle muchas veces en muchos códigos penales, como el español, con la misma pena, obedece a que en realidad el inductor es quien crea en el autor la resolución criminal. Entonces, esa idea de creación de la resolución criminal se vincula históricamente mucho a la idea de que en realidad quien crea, el creador, ¿no? Esto, digamos, en la traducción literal de los derechos de autor, el autor, etcétera, sí, exacto, del alemán, se ve muy, muy claramente, ¿no? El creador, ¿no? Bueno, pues si resulta que el inductor es el creador del delito, ¿cómo va a ser solamente partícipe? Tendría que ser autor, ¿no? O sea, la idea del autor intelectual, ¿no? Efectivamente. Y el tema de los gramos y la empresa, el equivalente de los gramos y la empresa serían los votos en un órgano colegiado, ¿no? Sí. Cuando como consecuencia, antes lo decíamos, ¿no? Es que en la empresa lo más importante a veces no es la ejecución material, es la decisión. Bueno, ¿dónde se toman las decisiones? En los órganos colegiados, ¿no? Por ejemplo, en el Consejo de Administración. Claro, individualizadamente considerado cada voto, que sería un gramo de estos o de estos de veneno, en realidad no es nada, pero claro, todo eso acumulado resulta en una decisión que podría ser incluso criminal, ¿no? Claro, entonces ahí lo interesante no es solamente quién ha votado a favor, sino quién ha votado, porque a lo mejor una votación no podría sacarse adelante si los votos incluso en contra de quienes Pues hayan votado. Puede darse perfectamente, efectivamente, ¿no? Puede darse el juego de que todos se ponen de acuerdo para que haya unos a favor, otros en contra, algo así, pero en realidad todos hayan contribuido a la votación, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es un caso que cuando llegue el momento también analizaremos, ¿no? Ese caso, Víctor, como tú bien sabes, perseguido para los demás amigos, el Claro. caso de las decisiones en órganos colegiados, Claro. es un caso muy curioso de derecho penal, de situaciones modernas, por decirlo así, que han puesto patas arriba muchas cosas, porque hay quien ha discutido a través de ella el tema de la causalidad en las decisiones, por ejemplo, sobrecondicionadas, en las que para aprobar el acuerdo se necesita 5 y han votado 8. Si uno va suprimiendo uno a uno según la vieja fórmula, nadie lo ha causado, ¿no? Es un caso muy interesante que seguro que Víctor va a sacarle muchísimo juego. Lo intentaremos. Bueno, queridos Víctor, Miguel, Víctor, tenemos que terminar aquí. Hay muchas preguntas, vosotros podéis estar viendo en este momento que siguen las preguntas. Bueno, eso es el mejor indicio del interés que ha despertado este seminario y que han suscitado vuestras intervenciones. Hay otra muestra clara, que es que cerca de 500 personas se han mantenido aquí constantes, 400 y muchas. Cuando una conferencia, un seminario o un curso se va poniendo aburrido, va bajando el número de presentes. Bueno, aquí ha subido y se ha mantenido muy alto porque han tenido enorme interés vuestras apreciaciones, vuestros ejemplos y ha sido
Realmente ilustrativo y ejemplar vuestro dominio del tema, del derecho comparado, de la jurisprudencia y ese sentido práctico con el que trabajáis asuntos tan importantes y tan interesantes. Así que muchísimas gracias por vuestra generosidad. En el chat, Ricardo y tantos compañeros de SILEX han ido colocando información sobre cómo acceder al curso y información sobre él. Y ahí nos veremos pronto y seguiremos haciendo cosas y encontrándonos en muchos lugares. Gracias, Víctor. Gracias, Miguel. Un grandísimo abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias Gran a vosotros placer. y esperamos a cuantos más mejor en el curso. Que nos Solo gusta que recordar que el curso empieza el 28 de octubre, ¿vale? Eso Entonces empieza el 28 de octubre y se puede inscribir hasta antes del día del inicio. Por cierto, como curiosidad les diré que el 28 de octubre que empiezo yo, voy a estar mucho más cerca de muchos de ustedes, porque estaré desde Medellín Anda, dando mi ponente. muy bien. Bueno, pues te tomas a la salud de todos nosotros un vasito de ron viejo, de ron Medellín. También me serviría el ron viejo de Caldas con su hielito. De Caldas. Y sé que lo harás muy bien también en eso. Un gran abrazo. Hasta siempre, Vale. amigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias. Gracias, adiós. Hasta luego, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Ricardo. Miguel. Adiós, Ricardo. Adiós, Toño.